make me dance. You make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had.
Vale, ya estamos, ¿no? Sí. Pues nada, bienvenidos a todos un día más a nuestro canal de Twitch Psicopopers. Para los que no nos conozcáis, somos Juan y Gonzalo, psicólogos, y en este canal hablamos de temas de psicología a partir de elementos de la cultura pop como películas, series y videojuegos. Y nada, mientras termináis de conectaros, bueno, agradeceros a la gente que nos seguís. Y si no nos seguís, pues recordaros nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Twitch, obviamente. Entonces somos Psicopopers y si queréis ver directos antiguos, podéis verlos en nuestro canal de YouTube. Y Gonzalo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntale. ¿De qué hablamos hoy? Como bien podéis leer en el título, el tema de hoy es el aprendizaje social y las películas de la infancia. Lo hemos dejado un poco laxo para poder hablar de varias películas y ir Mm, introduciendo las que más significado creemos que estén con el directo, pero mm. seguramente alguna como esta, como Inside Out, Up, una de las últimas de Disney, Pixar, Up, Luca. Mm. Soul, van a aparecer. Y bueno, yo no he visto Luca, pero me gustaría ver la opinión que tiene Juan de ella, porque dice que al tema va al pelo. Claro. A ver, al final, muchas veces en los otros directos hemos comentado la importancia de los referentes, ¿no? Sobre todo a la hora del aprendizaje. Mientras somos niños, aprendemos observando, aprendemos imitando las conductas que vemos de los adultos. Muchas veces se ha dicho que los niños son esponjas. Es verdad, es totalmente cierto. Y aquí queríamos hacer un poco un homenaje a Albert Bandura, que es uno de los 5 psicólogos más influyentes de la historia y era el último que seguía vivo, que por desgracia falleció recientemente, bueno, Un hace par de unos semanas. días. Y sí, y es pues el creador, ¿no? O el impulsor de la teoría del aprendizaje social. Hmm. Y diréis, ¿qué es esto de la teoría del aprendizaje social? Pues básicamente lo que dice es que todas las conductas, o prácticamente la mayoría de conductas humanas aprendidas, o sea, son aprendidas y no innatas, y que una de las formas de aprender que tenemos es mediante observación de modelos, ¿no? Eh, Tiene un ejemplo muy famoso que es un experimento que hizo Bandura. No sé si Gonzalo nos puede hablar un poco del famoso experimento del muñeco bobo, ¿no? El famoso experimento del muñeco Bebo. Lo podéis ver Mm. aquí a la derecha. El muñeco bobo era un muñeco que bailan como idiotas, como dicen en Family Guy. Mm. ¿Y de qué iba? Como todo es un buen experimento, tiene un grupo control, un grupo que sería el del análisis, que lo llamaremos el de la violencia, y el grupo de pacifista. ¿Qué decía Mm. Albert Bandura? Que nosotros aprendemos en base bueno, sobre todo los niños, a la observación. Que podemos aprender en contrario de lo que decía tanto Skinner como tal, que él luego lo asimila y dice que el modelaje tiene parte de condicionamiento, parte de aprendizaje vicario mediante modelaje. Él Mm. decía que si exponemos a los niños, en este caso eran niños, en el experimento, a visualización de conductas tipo, en este caso, violencia pacifista o neutra, en el cual no había nada, estos niños aprenderán ese tipo de conducta y a la vez, cuando se les deje solos, la reproducirán ellos mismos. ¿Qué pasó? Tenemos grupo neutro, que como hemos dicho, es un grupo de niños que ven la observación del adulto que está junto al muñeco bobo es de total indiferencia. Luego, está el grupo pacifista, en el cual no hay ninguna interacción, se parece mucho el neutro y el pacifista, sino que si hay algún roce, algún choque con el muñeco o tal, no hace una intención de pegar, no muestra una conducta violenta hacia el propio muñeco. Luego tenemos el grupo agresivo,
en el cual el sujeto adulto veía al payaso bobo y se enzarzaba a hostias con el muñeco, en pocas palabras. ¿Qué salió de esto? No se obtuvieron diferencias muy grandes entre el grupo de neutro y el grupo pacifista. No se observó un cambio de conducta más que la normal en los niños al observar tanto el sujeto en forma neutra como en la forma pacifista, pero en el grupo de la agresividad, en el cual el sujeto, el cebo pegaba al muñeco, lo que sí que observan con los niños es que estos reproducían esas acciones de violencia hacia el muñeco bobo. ¿En qué forma se reproducían? Sobre todo cuando la persona, el cebo, era del mismo sexo que el propio niño, se tendía a reproducir más que si fuera del sexo contrario. Por ejemplo, una niña ve a una mujer pegar al muñeco y un niño ve a una mujer pegar al muñeco, aunque luego se denota que los niños solían tender a imitar más la agresividad, sí que se veía que si era niña y correspondía con el cebo con mujer, se reproducía más que si el cebo era un hombre. Luego, como he citado, si era niño, se tendía a reproducir más la agresión como un aprendizaje interiorizado. Y bueno, y eso es lo que pasó. Al final Claro. aprendieron en base a observar la agresión del cebo sobre el muñeco bobo. Claro, o sea que para resumir, a unos niños de las guarderías le pusieron un vídeo de un adulto pegando a un muñeco de plástico de payaso y cuando dejaron a esos niños solos con ese muñeco imitaron las conductas agresivas, ¿no? Sí. Entonces, y además se observó que cuando les ponían vídeos de un chico, los chicos, los niños, tendrían a imitar más a los adultos hombres y las chicas más a las adultas mujeres, ¿no? Esto es muy interesante porque, a ver, por poner un ejemplo muy actual, ¿no? El modelo de los el sistema de influencers de Instagram, de redes sociales, etcétera, funciona así. Realmente son modelos que lo que buscan es hacer que el público en general les imite con el fin de pues vender algún producto, ¿no? Entonces, como es un modelo atrayente, quiere decir, una influencer X, joven, guapa, etcétera, lo que busca es servir de modelo atrayente, tipo, pues haciendo esto, que es poniéndome este maquillaje de esta marca, vas a ser como yo, que soy súper feliz y súper exitosa, etcétera. Entonces, ¿qué hacen las niñas, ¿no? O los niños, o los niñes que le ven? Pues para ellos ese modelo es atractivo porque tienen pues cosas muy importantes, ¿no? Que son, pues eso, fama, dinero, contactos, viajes, etcétera. Y imitan por aprendizaje la conducta esa de comprar. Por eso funciona también el sistema de los influencers, ¿no? Ahora mismo es el sistema que se usa ahora para vender todos esos temas de marcas de ropa, de viajes, etcétera. Y son súper... es un poco esto. Son súper dañinos en algunas partes porque muchas de estas influencers no tienen ni puta idea. Por ejemplo, leí una que era una influencer que estaba empezando una dieta de solo ingerir agua y una cantidad de calorías muy, 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 muy bajo. ¿Qué estás consiguiendo ahí? Generar bulimia, gente con bulimia, anorexia o un preestado de anorexia-bulimia. Claro, Eso sería uno de los como de los modelos exagerados a niveles muy altos, pero por ejemplo, un niño que se haga el peinado de Cristiano Ronaldo.
y coge como modelo a Cristiano Ronaldo. Entonces, ahí está aprendiendo en base a lo único que ve, que es los valores de Cristiano Ronaldo y que está viendo la chulería, tal, tal, tal. Entonces, está cogiendo valores que Bueno, luego... o que es también buen jugador, ¿no? Al final quiero decir, lo que quiere como hacer es conseguir la consecuencia de ser buen jugador, de tener fama y esto, a partir del peinado. Obviamente es una relación falsa, pero lo que se busca al aprender con este modelo, o sea, al aprender por imitación, ¿no? Al observar algo es como obtener una consecuencia positiva para ti. Por ejemplo, los programas de cocina, ¿no? Tú miras un programa de cocina, observas cómo se hace X plato y luego tú en tu casa lo emulas, ¿no? Haces como los pasos que te cuentan. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué haces esto? Porque es reforzante para ti, o sea, es positivo para ti y es agradable porque al final pues obtienes autosatisfacción, tienes un plato de comida bueno para comer, ¿no? Para disfrutar y es positivo. Entonces, un poco es lo que estamos contando, ¿no? Al final, todo este aprendizaje por observación es, sobre todo en cuanto a modelos atrayentes, cuando hay un modelo atrayente que tú intentas como imitar o aprender de él, esta imitación tiene más efecto, ¿no? Que a lo mejor modelos menos atrayentes para ti. Y que sea un modelo atrayente o no, pues tiene que ver pues lo que puedas conseguir o si se parece más a ti o no. Hablamos, por ejemplo, antes en el experimento del muñeco bobo, de chicas con chicas y chicos con chicos. De que los niños aprendían más de los modelos masculinos y las chicas niñas más de los modelos femeninos. ¿De acuerdo? Además, no por nada, sino porque los ven como más, al menos en esa época, que estamos hablando también de hace años y años y años. Pero en esa época el motivo era que los veíamos parecidos a ellos mismos, ¿no? Además, influye mucho en la creación de valores. ¿O qué crees, Juan? A ver, sí, no, claro, al final es donde más se ve, independientemente del tema de influencers y famosos, etcétera, donde más se ve realmente es en la crianza con las figuras de apego que son pues padres o amigos, ¿no? Durante el desarrollo del niño. ¿Por qué? Porque, mira, es muy famosa como la escena esta, creo que no sé si era un anuncio o tal, que sale, por ejemplo, una madre gritando al niño, diciéndole, no grites. Claro, ahí está aprendiendo a gritar. Porque está viendo que la madre, para decirle las cosas a él, le está gritando. ¿Qué hace? Observa ese comportamiento y lo copia y lo acumula y lo pone en práctica, ¿no? Porque es como ha aprendido. Pues igual que esto, pues antes hemos comentado que los niños son esponjas, pues absolutamente con muchísimas otras conductas. Claro. Y ya no solo con el mismo. En una pareja de hermanos, una madre le pega a tu hermano y tú al final estás aprendiendo que el pegar es una conducta aceptable porque la está haciendo un generador de apego y un generador de influencia sobre ti, que es encima tu madre. Claro, entonces al final, ¿qué pasa? Que esto la gente realmente no lo tiene interiorizado del todo. Y se ve muy bien en los casos estos de, por ejemplo, la típica madre o el típico padre que lleva a su hijo a comprar, ¿no? Y el hijo tiene 3 o 4 años y crea un berrinche, no por nada realmente, sino porque es que está en esa fase de aprender a decir que no y quejarse y tal. Y lo que hacen muchas veces ante los gritos de los niños y los padres ponerse nerviosos es gritarles. Claro, es que al final lo que va a depender del niño es que para obtener lo que quiere cuando algo no le gusta es gritar y quejarse, pero para mal, no quejarse de forma asertiva, sino quejarse de mala forma, de gritando, etcétera. Y ahí se calla por el miedo. Y tenga hijos o hijas, pues haga lo mismo, porque es lo que ha aprendido de toda la vida. Obviamente las figuras que más influencia tienen en este tipo de aprendizaje suelen ser las cercanas, estamos conociendo pues esos amigos, hermanos, padres, pero también la sociedad en general. Toda la información que recibimos de la sociedad es muy amplia y sobre todo, por ejemplo, en esas edades
y sobre todo para la gente que haya nacido a partir del 85, 90, etcétera, tiene una gran importancia las películas, ¿no? En plan, las típicas películas de la infancia, tipo Disney, tipo Valle Encantado, tipo Harry Potter, tipo Señor de los Anillos incluso, aunque ya nos pilla un poco más creciditos. Y además son películas, ¿no? que nos ponen en bucle, que nos ponen continuamente. Yo no sé cuántas veces habréis visto, por ejemplo, 101 Dálmatas o habréis visto Aladdin. Entonces... ¿Quién no quería ser como Hércules claro. cuando era niño? Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que vayamos a ver en esas películas va a influir muchísimo en nosotros, porque son modelos que tenemos muy inculcados en la mente. Ujú. Hicimos un directo, Gonzalo, bueno, no sé si te acuerdas, porque tú no estabas, pero estaba nuestra amiga Ali. Sí. Pero hablamos de los mitos románticos en las películas de la infancia, ¿no? Y comentábamos pues las películas de pues, Blancanieves, La Cenicienta, etcétera. Y hablamos un poco de cómo han ido evolucionando esos roles típicos de mito romántico a la actualidad, ¿no? Y digamos como realmente como una evolución súper buena, ¿no? En cuanto a valores, en cuanto a modelos de aprendizaje, que es de lo que estamos hablando, Sí. poco a poco va habiendo una evolución cada vez mejor en cuanto a cómo educar a los niños, ¿no? Y antes a lo mejor no, también por la época, ¿no? Al final el cine es un reflejo de la realidad y de la sociedad de esa, bueno, coetánea, ¿no? A esa película X, pues como sociedad, como mínimo, se ve reflejado unos valores muy buenos, ¿no? En todas estas películas, sobre todo en las últimas que van sacando. ¿Qué opinas sobre esto, Gonzalo? Yo estoy completamente de acuerdo contigo y lo hemos estado viendo durante casi todos los directos, porque siempre sacamos a la luz el tema de los valores o que están formando las películas. Ahí lo hablamos largo y entendido en el directo de LGTBI, que se necesitaban Sí, esos valores, esos ejemplos, esa muestra de una realidad que antes no se daba o se daba tergiversada, y ahora se están viendo unos modelos aceptables para la sociedad actual y la que está viniendo, cuando más los necesitamos, porque se está haciendo se está retrotrayendo a unos valores son unos valores antiguos un por poco la antiguos, valores por llamarlo de alguna manera, realmente, Sí, ¿no? Pero bueno. la nueva ola de la ultraderecha, guetos de machismo, de odio hacia el diferente por el miedo, que parece que estemos en un siglo anterior y que estemos derivando todo lo que hemos conseguido en estos años. Y además, Claro. entonces, estos valores que vemos tanto en Disney como en grandes corporaciones, que al final lo que quieren hacer es dinero, ellos están en la manteca, pero la representación que nos dan audiovisual en sus películas sí que es un ejemplo válido de lo que deberíamos enseñar, y sobre todo en las últimas películas de Pixar, que vamos a hablar ahora de ellas, Inside Out, Soul, reflejan valores que antes no se ha hablado. ¿Tú recuerdas cuando eras niño alguna película que te hablara de sentimientos O de emociones. o de emociones, pero no. y hablándolo explícitamente? Porque sí, a Bambi se le murió la madre. Vale, A ver. pero Sí, es que No. el duelo realmente sí que ha estado un poco más aparte en ese sentido, porque siempre realmente ha habido, bueno, por el tema, decían, ¿no? Que era por algo de Disney, de que su madre, algo así, ¿no? Algo de la vida personal de Disney, creo, y que luego se reflejaba en las películas, no sé qué. El caso es que hay la casualidad de que hay muchas películas en las que no está presente la madre, ¿no? Y otras en las que directamente la madre muere en la película. Tenemos Bambi, El Rey León, tenemos bueno, El Rey muere la madre, León, pero tenemos las de Disney, pero también El Valle Encantado. Al final, eso es buenísimo, porque le estás enseñando a niños de 5, 6, 7 años, le estás poniendo una situación de duelo. sí. Y le estás acostumbrando a que hay veces que hay pérdidas de familiares queridos.
y más de una madre, ¿no? Que eso, que, a ver, obviamente si se muere un padre es súper doloroso, pero al menos hasta hace unos años sí que había como esta idea tradicional de que los hijos con la madre era como el que más cariño tenía a los hijos, ¿no? Como que es la que tiene una relación más cercana. Mm. A ver, esto es verdad, pero sí que es verdad también que, o sea, es verdad en el sentido de que era la idea tradicional. Hoy en día no tiene por qué, obviamente, pero o sea, cambia un poco esta idea. Hablando de Bambi, Sí, eso es como se refleja claramente. El padre ni se ve en Bambi claro, y hay quien asume el total de la crianza es la madre. Hasta que... claro. Ah, bueno, en el río se muere el padre, eso también es verdad. Ya, pero... También se ve como la relación cambia. Por eso, mira, es un muy buen ejemplo de cómo desde Bambi hasta el Rey León, Mm, cómo ha cambiado esa idea tradicional un poco que decíamos, ¿no? Pasan de no estar presente el padre de Bambi a, en el Rey León, pues tener una relación padre-hijos como súper bonita, súper mm. profunda, y cambia un poco la historia, es un poco lo que estábamos diciendo, Pero ¿no? sí que se mostraba Que un hay una poco evolución. el padre Mufasa al final como un poco más autoritario que la madre. Y sí que se le muestra el cariño de la madre como Mm. tal. En Bambi no Sí, sale pero el sí que es padre. verdad que, por ejemplo, en Onward, por ejemplo, Mm, bueno, no hago spoiler porque literal sale a los 30 segundos de la película, el padre del protagonista, bueno, los protagonistas, está muerto y siempre, mm, siempre se habla como con mucho cariño de él, mm. siempre se deja ver como que tenían una relación, al menos con el hijo mayor, como muy buena, muy profunda, muy de padre cariñoso. Entonces, Mm. otro ejemplo más de cómo los roles van cambiando conforme van pasando los años para Sí. adaptarse a ser un reflejo de la sociedad actual. Si la sociedad actual avanza, entonces esas películas van a ser un reflejo que a su vez van a influir en la sociedad Mm. mediante los modelos de, pues, de lo que estamos diciendo, de valores, de duelo, de mitos románticos, del tema de amistad, en cuanto a la diversidad, ¿no? Por ejemplo, en la diversidad tenemos Tiana y el Sapo, o Mulan, o Pocahontas, o quiero decir, se están poniendo como, empezando a poner ejemplos de heroínas a gente de diferentes razas, ¿no? Y eso al final es súper positivo porque muestra muchísimas realidades. Mm. Al igual que, por ejemplo, en Tiana es súper bonita y súper genial en cuanto al tema que estamos hablando de aprendizaje por observación. Mm. La amistad que tiene la amiga de Tiana, que en la peli es como la típica blanca, rica, tal, con Tirana, que es como que la cuida muchísimo, a pesar de ser de clases diferentes, y se supone que en esa época, por ser de clases diferentes, tendrían que tratarse de otra manera totalmente distinta, Mm. pues ahí lo que se ve es una amistad como súper al mismo nivel, donde la clase no importa, Mm. donde la considera su familia, ¿no? De hecho, un poco la amiga, es que no me acuerdo cómo se llama la amiga de Tirana, pero bueno, No he visto la ya peli. sabéis a quién os digo, ¿no? Hola, Elibasta que Elivesta, perdón, que cuando se te oye como mal, mira a ver a qué micro estás conectado. Vale, sí, es que el otro día también tuvimos ese problema y no sabemos muy bien por qué es realmente. Pero bueno, a ver si voy yendo un poco. A ver, ¿se me oye mejor ahora o...? Bien. ¿Ahora mejor? Ah, pues mira, genial. Pues mira, vamos, de momento lo voy a dejar así. Vale, vale, pues mira, perfecto. Oh, pues menos mal, muchas gracias por hacer feedback, Eli. El IVA está. Bueno, pues eso, lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿Se te ocurre alguna otra película así que pueda servir como ejemplo, ¿no? En cuanto a cómo ha evolucionado las referencias hacia los niños, etcétera. Podríamos hablar no es referencia como tal, bueno, o sí. Mm, En Soul estamos hablando de un protagonista también afroamericano. sí. eh, y no tanto como referencias, pero estamos empezando a aprender el duelo ahí, ¿no? Porque él fallece, se Mm. va al mundo de los muertos y... Tampoco es spoiler porque pasa al principio, ¿eh? O No, sea, no. Lo, no es spoiler de lo que pasa en la luego película porque vuelve... ocurre al principio. Bueno, en la película Soul, que es alma, que al final es porque muere, y el muñequito es el en forma de alma. Pero Mm. están creando un poco de aprendizaje de cómo afrontar la pérdida, cómo
cómo ver la pérdida como algo natural, quizá, y ayuda mucho por ejemplo, una persona que haya tenido una pérdida hace poco, ver la película y mostrar, recepcionar esos estímulos de, aunque él se haya ido, el mundo continúa. Hay un periodo de tristeza, pero tienes que dejarlo pasar. Claro. Es que me cuesta no contar un poco el final, pero Intenta que no, por favor, que si no tenemos pero que cortar esta bueno, parte. diré ese periodo de paz que deja al final, como de tranquilidad y de que la vida tiene que continuar, es una de las posibles muestras de cómo Claro. un modelo de una película Disney sirve a la hora de los niños aprender a los valores que quiere representar. Claro, y no solo también el duelo en ese aspecto, sino también, por ejemplo, la idea de que, miradla si no habéis visto porque es muy buena, la idea de como al final el hecho de que exista la muerte, ¿no? Es lo que le da valor a la vida y hay como escenas como muy de estar en el momento presente, de disfrutar cada segundo, pues eso, de que sale, por ejemplo, un personaje comiendo y está disfrutándolo muchísimo, o sale un personaje tocando el piano y está disfrutando. No, o sea, como eso es. No es tanto como el llegar a un objetivo en la vida, sino como disfrutar el camino, ¿no? Es un poco como la moral, ¿no? La moraleja que hace. En cuanto a este aspecto, habías mencionado Inside Out. Es para mí una de las mayores muestras de psicoeducación infantil que se ha hecho nunca a través de una película comercial al final, porque bueno, es Pixar, pero a la hora de, por ejemplo, yo pues estar explicándole a niños qué eran las emociones, ¿no? Antes a lo mejor era un tema muy complejo que había que explicarle mucho, que de hecho muchas veces ni se explicaba directamente. Y lo que pasaba es que al final los niños no podían tratar bien sus emociones porque ni siquiera sabían identificarlas, ¿no? Por decirlo así. Pues la película de Inside Out ha sido un antes y después en esto, porque a partir de ahora todos los niños que vean esa peli van a saber qué son las emociones, van a saber las 5 emociones principales, van a saber en plan, lo que identifico ahora es miedo, lo que identifico ahora es ira, se van a acordar del muñequito y van a saber incluso la moraleja del final. Bueno, no me voy a decir lo que pasa, pero en plan que... Sí, pero bueno, que son necesarias todas y un compendio Sí, de ellas sí, y de muy, todas muy, se muy puede sacar explicado un porque poco... Sí. Y de todas se puede sacar algo bueno o un aprendizaje, ya sea Claro. miedo como felicidad, porque todas sirven para algo al final. Incluso las emociones negativas, como miedo o asco, etcétera, al final también tienen su función, ¿no? Claro. Y eso lo explica en la película también, y por eso es tan bueno, porque es que es algo que, por ejemplo, nosotros no teníamos, y No. que las generaciones futuras sí que van a tener incorporado como en su repertorio conductual, porque lo han visto y pueden aprender de ello, ¿no? Eh, Nada, pues otros ejemplos, por ejemplo, pues podríamos hablar de Luca perfectamente. Ahí me tienes que alumbrar tú el camino, Juan, porque no la he visto y no sé ni de qué va. Sé que es de algo de monstruos marinos. Vale. Elibesta, si no la has visto, te recomiendo totalmente que la veas. Bueno, todas las que estamos diciendo, las últimas de Pixar, Soul, Luca, bueno, Inside Out, por supuesto, realmente Onward, realmente está haciendo muy buen trabajo, también porque ha sabido identificar que es como un poco el futuro en el sentido de tocar la patata, ¿no? Por ejemplo, la introducción de App, Uf. que estamos hablando del duelo, la introducción de App es maravillosa, es una obra de arte. De hecho, yo creo que tiene muchísimo más valor la introducción que la película en sí, Sí, que también está muy bien la película en sí y mola un montón. Pero ahí se ve, es un ejemplo que decíamos del duelo. Es que al final las películas son maravillosas y al final los niños van a ver películas porque es lo que hay, es material de entretenimiento que está creado específicamente para ellos. Entonces en la clase, o sea, en la clase del cole, digo, o con la familia o con otros amigos, o en el cine van a acabar viendo películas. Por eso es tan importante todo lo que están haciendo. Vale, Luca,
¿Qué pasa con Luca? Pues es el primer modelo de amistad masculino sano que he visto en una peli infantil. Es amistad, independientemente, porque luego hay mucha gente que como que shipea a los protagonistas y como que les empareja. Dice que cuando crezcan, o sea, que dicen que cuando crecen los protagonistas, como que son novios, ¿no? Eso obviamente está súper implícito, no se puede saber, tal cual en lo que vemos en la película. Pero aunque no se sepa, sí que es verdad que se muestra una amistad muy sana entre dos chicos, de abrazos, de momentos de conexión, etcétera, ¿no? Entonces se rompe un poco, como independientemente del tema romántico, se rompe un poco con los estereotipos típicos de cómo deben comportarse una amistad entre los chicos, ¿no? De no expresar emociones, de ser rudos, ser brutos, etcétera. Otra cosa muy, muy Que, buena. que Juan, Claro, es que si no lo has visto esto, no vais a saber lo que es. Sí, sí, dime. este modelo que se muestra, al final es un poco un aprendizaje social total, basado Mm, en la alta competitividad en el deporte entre chicos. mm. Lo que se está intentando romper como modelo sí o sí normativo. Puede ser, ¿no? Claro, al final es novedoso porque, bueno, aparte de que la historia es buena, etcétera, es no normativo, por decirlo Ujú. así. Se aleja un poco de lo típico de chico, chica, amistad chico-chica, o, por ejemplo, sale en una amistad entre hombres, ¿no? En cualquier otra película. Y son en plan, tío, no sé qué, Sí. puñetazo aquí, tal, en plan, no sé qué, porque no sé cuánto. O amistad entre chicas, ay, eres mi mejor amiga, no sé qué, como una amistad mucho más delicada. Es como si de repente ahora ponen pues una amistad entre dos chicas como que son súper brutas entre ellas, pegándose, etcétera. Pues ya nos estamos saliendo de los roles un poco tradicionales de la idea de cómo tendría que comportarse un chico o una chica o cómo tendría que comportarse en una amistad chico-chico o chico-chica, o sea, o Ujú. chica-chica. Entonces es un poco pues un molde roto más. Poco a poco se irán rompiendo más moldes, sobre todo en las empresas tradicionales. Disney al final es una empresa muy familiar y muy blanca, entonces va dando pasitos, pero nunca se atreve como a romper del todo, ¿no? El paso de, por ejemplo, poner una princesa Disney lesbiana. Bueno, Elsa, vale, nada. No se sabe de todos modos, pero bueno, es una... pero, por ejemplo, o yo que sé, una película en la que el protagonista sea abiertamente gay, ¿no? Y se enamore de otro príncipe. Por ejemplo, un príncipe que se enamore de otro príncipe. Pues claro, es como un molde que le queda por romper y que al ser una empresa, pues eso, tradicional, aunque esté dando pasitos, como vuelvo a Ujú. repetir, eh, pues le va a costar mucho. Eso sí, en el momento en el que lo haga, va a ser un boom en la sociedad y en los niños que vean esa película, porque se aprende por imitación, van a aprender cómo, pues que existen pues personajes que se comportan de forma diferente por lo que son a otras personas. Y va a aprender de esos comportamientos al observarlos y al poder verlos va a poder aplicarlos en su vida diaria, ¿no? Si se siente igual. Y si no se siente igual, si por ejemplo, imagínate que ponen una película, córtame cuando quieras que me estoy enrollando, ¿eh? No, Pero si por ejemplo ponen una película de un príncipe gay y lo está viendo un niño hetero, eso también es bueno, porque está viendo que hay personas que se comportan de otra manera por lo que son y va a naturalizarlo. Entonces lo que va a hacer es que se sea más tolerante, ¿no? Es un poco como y lo que hablábamos. Sí, sí, dime, dime. a- que se entienda esta pregunta. Y ver ese modelo de un príncipe o un superhéroe gay no va a convertir Mm. a ese niño en gay. Que se entienda a dónde voy. No, no, eso no es que por fortuna, por desgracia, eso no funciona así. Claro. Eh, quiero decir, el aprendizaje, no porque además es absurdo, porque entonces por esa lógica no habría niños gays porque aprenderían a no ser gays, ¿no? Porque continuamente lo que se enseña son modelos heterosexuales Me de encantaría comportamiento. que esta pregunta te lo hubieran hecho Sí. de verdad Hmm. y ver la cara con esa respuesta. Es que es magnífica.
Ya, ¿no? Y de Entonces, todos modos, ¿cómo se han lo hecho único que eso, va a cómo se han hacer- hecho esos sí. niños gays si nunca han visto a un gay? Y es en Claro, plan, no, claro, no, al final es porque no funciona así, es, bueno, eso ya da para otro directo, eso ya en otro directo no profundizamos más. Pero lo único que haría sería que el niño entero, al ver esos comportamientos, los naturalizase y si tiene, y al final la vida es, pues vas a conocer mucha gente, ¿no? En tu vida y irremediablemente pues vas a conocer a personas de otra raza, a personas con otras ideas, a personas con otras formas de sentir y vas a tener que relacionarte con ellas y lo vas a neutralizar mucho más si tienes referencias en tu mente ujú, de cómo se comportan personas, pues eso, LGTB claro, o de otra raza, ¿no? Que comentábamos antes, lo natural que era la relación en Tiana y el sapo de Tiana con la chica esta rubia, que era muy natural, muy tal, y es un ejemplo perfecto de relación sana, ¿no? ujú, Lo que va a hacer es un beneficio enorme porque va a naturalizar todas esas cosas y vas a ver cómo comportarse entre ellas y no va a ver como algo extraño o algo amenazante, ¿no? Incluso. claro, Y lo que va a hacer es que va a mejorar las relaciones de todo el mundo, las relaciones sociales de todo el mundo. claro, porque Y de cara a comportarse con los demás, pues va a facilitar todo hmm, a la hora de relacionarse con los demás. Desde el punto de vista individual del niño que va aprendiendo poco a poco, porque al final la niñez es un aprendizaje. va a Y mejorar hay su forma niños de que se convierten en empatizar. adultos sin tener todos estos referentes, sin todos estos aprendizajes, y otros que sí que los tienen. Que al final, uno de los mayores éxitos que se puede alcanzar en esta vida es tener una buena capacidad para desenvolverte de forma social, ¿no? Ujú, De comunicarte con los demás. Y al final, en ese aspecto es mucho más exitoso, está mucho más preparado el niño que ha tenido todas estas, niño, niña o niñe, que ha tenido todos estos aprendizajes que otro que no. claro. Que no sé qué opinas, Gonzalo, de lo que te estoy contando, pero... Que esto, como puede ser normal, estoy de acuerdo. Y lo que estaba intentando decir es que gracias a estas herramientas van a poder empatizar y ya no solo empatizar y reconocer el otro cómo puede sentirse, sino que estás dotando de herramientas, ya sea por aprendizaje social, de Mm, cómo puedes llegar a ayudar. Porque al conocer cómo se puede sentir una persona, al haber visto ese modelo de una persona que no es, que no tiene tu identidad sexual, pero que es una persona normal, y al mm, poder asimilar que esa persona no le pasa nada fuera de lo que realmente te puede pasar a ti, una persona cis heteronormativa, que te mm, gusta la chica de enfrente y le has dicho que le gusta y te ha dicho que no, pues lo mismo le pasa a él que le ha dicho que le gusta eh, claro. Perico el de los palotes. Mm, Entonces, claro. es una Mm, herramienta a ayudar a reconocer y a asimilar que somos todos iguales. mm. Y es un Sí, no, modelo y que antes comportarnos... no se Mm, daba y se estigmatizaba como que se creaban unos estereotipos de que no, ellos no sienten de igual manera o tal. Y esa normalización al final es aprendizaje y es una herramienta que nos está ayudando, como que nos puede ayudar en las nuevas generaciones de niños y luego adolescentes y mm. todos los cafres que saldrán después de eso. Claro, totalmente. Ya no solo, por ejemplo, un segundo, dice Libesta, además, ¿qué pasa si se hacen gays? Pues eso digo yo. ¿No? Toda la razón, no pasaría nada Se supone que absolutamente, pero no se van a bueno, hacer gays porque ya. la identidad sexual al final está marcada por ti mismo y no la vas a aprender, ¿no? Pero bueno, Es básicamente genética, creo. O sea, genética en el lo que sentido sí de que que no se pueden puede cambiar aprender, porque es lo que innata. sí que pueden aprender es a que pueden expresarse eh, con total normalidad si tienen alguna duda, poder inmiscuirse en diferentes relaciones para tantear realmente cuál es su identidad sexual formal. Mm, Que puede ser claro, y... bisexual totalmente. mm.
Y no solo, a ver, que está muy bien que hablemos de la identidad sexual y tal, pero no Mm, solo es en este punto. Por ejemplo, los modelos de familia tradicional mm, de una padre, una madre y uno o dos hijos, ujú. eh, también están mostrando, ¿no? Que hay otros modelos, ¿no? El concepto de familia tradicional como que ya no se muestra, ya está estancado, es un concepto Mm, que ya no existe, ¿no? Por decirlo así. Y ahora lo que se muestra muchas veces en las películas es modelos de todo tipo de familia, ¿no? sí, Por ejemplo, bueno, a ver, Modern Family no es exactamente para niños, pero se ve muy bien, ¿no? sí, 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 sí. A ver, ¿alguna película para niños que se muestren modelos familiares no convencionales? Bueno, Stoneberries, por ejemplo, yo creo que podría ser ¿Cuál? un buen ejemplo. La serie esta de dibujos de los Stoneberries, bueno, también una película, No la o vi. los Rugrats, por ejemplo, Mm, al final son dibujos para niños que muestran modelos de familia no convencionales. Por ejemplo, en los Rugrats la madre de Angélica era la típica ejecutiva y el padre es mm, como más calmadete. O, por mm, ejemplo, el padre del niño pelirrojo con gafas, que no me acuerdo cómo se llama, perdón, pues es padre soltero. sí, familia O yo qué sé, o monoparental. por ejemplo en Onward lo vemos también, como pues el modelo familiar es la madre que es viuda y que está con otro señor en una relación, que Ujú, sería como el padrastro, y que luego aparte el hermano mayor como que es, hace de padre del hermano pequeño, ¿no? Un poco. mm. Los Es, Simpson es con la hermana de Marge, que al final tiene un claro, bebé. claro, Igual al familia final. monoparental. Mira, los Simpson también realmente sí, porque nosotros en la época en la que lo ponían a mediodía, al final también son referentes. Los Simpsons sí que es verdad que son bastante más sarcásticos, etcétera, pero también es un buen ejemplo porque mostraban, pues lo que dices tú, ¿no? Muchos ejemplos de modelo de familia. Mm, Y entre ellos, pues el de la hermana que adopta a una niña, o no sé, a ver, ¿qué más? Bueno, uy, ya lo diré. mm, No sé, estoy pensando, por ejemplo, el de Smithers, que al final es adulto y vive con su madre, aunque luego haga un poco de broma con eso, pero mm, es adulto y vive con su madre anciana. mm, O, quiero decir, al final, como que está muy bien porque todo eso se aleja de. Incluso buscando a Dory. Buscando a Dory es una familia mm, del padre de Dory, que realmente no es pareja, o yo no entiendo que es pareja del padre de Nemo y Nemo, ¿no? Entonces, pues eso es una familia y realmente no están unidos por sangre, ¿no? Por ejemplo. claro. O no sé, estoy pensando como, o incluso Frozen, ¿no? En Frozen son las hermanas, o sea, la familia, el núcleo familiar final son las hermanas con un muñeco de nieve, con un reno y con o sea, Sven, no, con Christoph. Al final, pues mola porque Mm, muestra que no es necesario que tu familia sea de nacimiento, sino que tú puedes como elegirla, o incluso aunque sea de nacimiento, pues hay veces que que pues no son. falta la mamá o falta el papá, Mm, o hay veces que hay dos mamás o dos papás, etcétera. o más, si fuera poliamor. Entonces, claro, entonces eso, vale, un segundo, dice Libesta. Claro, pero digo que aunque lo aprendieras que pasa, el mero hecho de tener que comentar que no, como si fuera algo malo, ya es homófobo. Ya totalmente, bueno, perdón que lo he leído un poco tarde, no había visto el comentario cuando lo has dicho, pero sí, claro, o sea, es que exactamente, el mero hecho incluso de cuestionarlo casi, pero bueno, es lo que hay y al final la herramienta más útil para enfrentarse a la LGTB-fobia es la información. Mm, Entonces, si explicándolo e informando sobre eso se consigue como cambiar la mente de personas que nos tienen información sobre estos temas, pues mira, al menos eso está bien. claro. Vale, ¿se te ocurren como más cosas que se haya podido aprender de películas de la infancia, Gonzalo, a partir del aprendizaje vicario? Mm, uf, me pillas un poco. ¿El qué? A ver, venga, va, pues mientras piensas voy a ver yo si se me ocurre alguna. Mira, por ejemplo, el tema de amistad. Hemos hablado de Luca, ¿no? Por Mm, ejemplo. Pero también podríamos hablar de la amistad a la de Ingenio o la amistad Hércules y. ¿Cómo se llama el fauno?
Ay, me quedo en blanco. Bueno, pues Hércules el fauno. Hostia. ¿Elmer? No. Oh, mira. Ah, se me acaba de ocurrir un modelo buenísimo de lo que estábamos hablando de modelo de familia no tradicional. Bagheera, Baloo y Mowgli. Mm. O también, que Timón y me encanta Pumba. mucho porque es un modelo que se imita bastante en el Rey León con Timón, Pumba y Simba. Claro. Al final son modelos de familia no tradicionales, ¿no? De crianza de dos chicos criando a un hijo, ¿no? Sí, 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 sí. O incluso Mowgli al principio, su familia son lobos, ¿no? Que es una manada y son varias personas las que le cuidan, no hay dos personas, bueno, sí, tiene un padre y una madre adoptivos, pero que al final es la manada con los hermanos quien un poco le cuida, es otro modelo de familia. Al final hay que como ir picando e ir observando el amor a la naturaleza, Pocahontas, totalmente. Vale, tema amor de naturaleza, tema eh, pues no sé, respeto, ¿no? A la naturaleza, Pocahontas, Mm. totalmente, es un ejemplo buenísimo. Incluso en Brave también se ve un poco la conexión de Mm. la protagonista de Mérida con la naturaleza. La canción está al principio de allá donde el viento vaya y el cielo es más azul. Pues se ve en muchas películas, ¿no? Realmente se ve Wall-E, que al esto. final se cargan en la Tierra como tal y tienen que salvarlo con un poquito de... ¿no? ¿Eso en qué película? En Wall-E. ¿En Liberaza Willy? No, No, Wall-E. ¿en Wally? Wall-E. Ah, Wally. Claro, no entendía. Claro, es que es igual en la película. Claro, Vale. la No, Tierra sí, está sí, culpa mía. sobrecargada No, no, claro, y es es un ejemplo. Claro, es un ejemplo buenísimo. Pues explica un poco qué pasa en Wally al principio. la Tierra está sobrecargada, ¿no? Al final De basura. la Mm, polución, todo mm. es un desastre y tienen que buscar una alternativa donde poder meter la plantita esa que está dentro de él. Mm. Claro, al final es como que la historia Es que claro, tampoco quiero hacer spoiler, pero bueno, si no habéis visto Wally ya, pues, vale. Pero como que la historia de Wally es que en el mundo produjo tanta polución y tanta basura que al final lo que hicieron los humanos es pues irse en nave espacial fuera del planeta porque la Tierra era inhabitable, ¿no? Es como una metáfora de lo que está pasando realmente ahora, de lo que un poco del tema cambio climático, tema gestión de residuos, de lo de los plásticos, tema reciclaje, etcétera, pues es otra forma de concienciar a los pequeños, ¿no? Eh, nada, no se me ocurre mucho más que comentar. Hemos hablado del tema valores, emociones con Soul Inside Out, de Mm, modelos familiares, de modelos de amistad. Bueno, de mitos románticos ya hablamos de esto, pero podríamos hacer un breve resumen, realmente. mm, Mitos románticos, pues nada, pues básicamente para explicarlo brevemente, es que al principio, correspondiente con la sociedad de la época, las películas de Disney, como que ponían modelos muy tradicionales de mujer, pues muy pasiva, muy servil, mm, muy que necesita un hombre que la salve, que no puede hacer nada sola salvo labores de hogar o de cuidado de la casa, etcétera. sí. Tema Cenicienta, que para salir de pobre, así, tienes que casarte con alguien rico, etcétera. ¿Y qué Blancanieves pasa que al ahora? Que ha final evolucionado muchísimo, los modelos tradicionales de mujer han cambiado totalmente. Bueno, es tiempo muerto. Estoy explicando primero cómo ha evolucionado la mujer para luego Mm, explicar cómo ha evolucionado también el mito romántico. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que han cambiado totalmente las protagonistas femeninas. Ahora son independientes, son fuertes, no necesitan un hombre. Incluso en Frozen ridiculizan un poco todo el tema de los mitos, del amor sí. a primera vista, del casamiento, etcétera. Es un poco como un guiño de autocrítica de Disney por parte de las películas antiguas de Disney, ¿no? Como que hemos tomado Eh, conciencia y lo mostramos. Claro, y vamos a cambiar, ¿no? Y justamente Frozen es como muy empoderante, ¿no? Mm, Al final es la primera vez que hay una protagonista reina, que yo recuerde, es muy fuerte. La protagonista reina es muy fuerte mm, y que realmente al final lo que es novedoso es que el amor verdadero es entre hermanas, ¿no? Ya no es incluir a una pareja. Vale, ¿por qué he hablado de esto? Porque es un ejemplo buenísimo de cómo han evolucionado los mitos románticos, ¿no?
¿de qué mitos románticos hablamos? Tema media naranja, tema el amor está destinado, tema si hay amor todo va a ir bien. Sí. Claro, son ideas que han ido cambiando poco a poco. Bueno, el tema Príncipe Azul, el tema felices para siempre, en plan, una vez que se casan siempre se acaban los cuentos y ya todos van a ser felices y ya está, y ya eres feliz, ¿no? Obviamente todo eso es mentira, pero es como los valores que ponían en las películas de Disney principios, tipo Blancanieves, etcétera, por la mentalidad que había en esa época. ¿Qué pasa? Que aprendizaje social, los niños lo veían, bueno, las niñas sobre todo, porque al final, al ser protagonistas femeninas, estaba destinado más a niñas. Las niñas lo veían y por modelado, por aprendizaje por imitación, pues interiorizaban esas ideas y al aplicarlas en la vida real, pues sufrían mucho, porque no es verdad ni que exista el príncipe azul, que no es verdad que una vez que te casas ella todo es feliz, no es verdad que si hay amor toda la relación funciona, porque puedes querer mucho a una persona y que la relación no funcione para nada. No es verdad lo de la media naranja, ¿no? Que tú eres una persona completa y si hay alguien que te aporte algo está muy bien, pero igual que te aportan tu trabajo, tus amigos, tu familia, etcétera, al final es un campo más de tu vida, ¿no? Y lo que ha pasado ahora con todos esos mitos es que las nuevas protagonistas están rectificándolos, ¿no? Las nuevas protagonistas Disney, tipo, pues eso, Mérida, Frozen, Vaiana, etcétera. Cosa Que esto es súper bueno, sí. Cosa que se vio ya desde la otra compañía, en DreamWorks, en Shrek, ya se está viendo otro modelo que Claro. desde la primera película ella se muestra como una guerrera, luego avanza en la segunda, tercera, cuarta, se muestra eso que acabas de decir, de que en la pareja puede haber un distanciamiento, hay riña, no es felices para siempre como dices, tanto por Shrek como con Dragona y Asno, que no sé si es en la segunda película, hablan de que están un poco distanciados y que están en un periodo de separación. Claro. La tercera, no sé si cuarta, en la tercera, cuando firma con Rumpelstiltskin por dejar de ser ogro por un día, o que no naciera un día, al final, o que le da un día porque está harto de su vida, está harto de tener hijos, está harto de tener presiones por ser un semirrey o el heredero junto a Fiona. Claro. Y eso se está mostrando desde eliminar el mito romántico básico de Disney. Es ese contrapunto que también lo encontramos ahí. Y, claro, es una peli igual paródica. tomaron nota y empezaron a hacerlo también desde la rama Disney. Muy bien traído. Puede ser. A ver, sí que es verdad que Shrek fue totalmente novedosa en ese aspecto, sobre todo más hacia Shrek 2, creo, porque es como una parodia de todos los mitos románticos que al final estaban unidos a los cuentos clásicos, ¿no? Entonces, es la parodia perfecta y ahí se ve muy bien como con sátira y de forma muy divertida, pues van como tumbando o burlándose de esos mitos. Sí. ¿Qué pasa? Que es del 2000 y poco y Frozen pues será del 2010 tirando para arriba. Entonces, bueno, Frozen será del 2015, 16, no sé exactamente cuándo sacaron Frozen. Por ahí. O 14, no sé. No. Vale, a ver, están diciendo por aquí. Tienen que sacar una peli de Disney de poliamor. Primero tienen que normalizarse el poliamor, porque en cuanto se normalice el amor homosexual, por decirlo así, se va a ir. El siguiente paso creo que va a ser el poliamor. Y lo que pasa es que hasta legalizar eso flipas. Porque legalizar el poliamor en la sociedad actual, en cuanto a temas de matrimonio o de pareja de hecho, etcétera, va a ser complicadísimo. Si ya cuesta con el matrimonio gay, imagínate. Pero bueno, estaría súper bien, la verdad. ¿Hay algún estado que acepte el poliamor? ¿O país? No lo sé. Pues no sé qué decirte. Un día podríamos hablar del poliamor. Realmente podríamos hacer un directo del poliamor y nos informamos bien y hablamos sobre él, porque es que va a ser... Es lo siguiente, poco a poco están apareciendo parejas que son triejas, por decirlo así, y al final es una cosa que va a estar ahí, se va a normalizar, pero hasta que se normalice les va a faltar mucho. De todos modos, me imagino que se aceptará más fácil, creo yo, que el matrimonio gay. Pero bueno, no por nada, sino porque ha habido mucha tara. Una vez conseguido eso, pues siempre es más fácil, ¿no? De que haber conseguido otras cosas.
a ver cómo va ese tema. Sería súper chulo el Ivesta, súper chulo. Pero igual Que se tendría que hacer normalizase primero eso, ¿no? Que se normalizase lo suficiente como para que de repente, pues pum, ponen una película con modelos de familia no tradicional, lo que estamos hablando, pues de poliamor, ¿no? Bueno, una pareja gay, etcétera. Claro, eso no lo hicieron aún. Vale, ¿qué más? Vale, estamos hablando de los mitos románticos. Bueno, luego también hablamos del duelo, de la diversidad y nada, yo creo que no hay mucho más que comentar realmente. Hemos tocado bastantes palos. Nada, seguro que hay más cosas que comentar, seguro. Podríamos hablar A ver, de, podríamos estar hablando casi horas. el reforzamiento, pero el sí. reforzamiento del empoderamiento que puede tener Hércules, que pasa de ser un tirilla de cero héroe en un pispás. Claro. Ese reforzamiento de la autoestima, porque al principio él es un bastardo que está perdido en el mundo y como creyendo él en sí mismo, gracias al ciervito al fauno y los demás personajes que le van ayudando, se va autoconvenciendo y tiene ese empoderamiento y llega a ser Hércules como tal. Como ejemplo, claro. Pero claro, hay muchísimos. No, y realmente muchísimos más, ¿no? El tema del valor, ¿no? El valor del valor. La valentía, ¿no? Es un tema como que está en todas las películas. Eso sí que es un tema que está en todas las películas de Disney, de momentos en los que los protagonistas como que luchan contra el mal y contra el malo, ¿no? Y hacen una muestra de valor, independientemente de que algunas tengan más ayuda que otras películas. Y ahora últimamente princesas Disney que también muestran esta característica, por ejemplo en Jasmine, o en La Sirenita, o La Bella y la Bestia en algunas ocasiones, o Mulan, se va viendo, bueno, aunque La Sirenita, La Bella y la Bestia, etcétera, son películas que todavía tienen algunos de los valores tradicionales, ¿no? Sí. Pero bueno, una conclusión que también dijimos en el tema de los mitos románticos, que por cierto, tenéis el directo en el YouTube, si queréis verlo, en el YouTube de Psicopopes está y está muy chulo, era muy interesante. Con solo un inciso. Ah, vale, pensaba que estás pidiendo palabra. Un inciso. ¿Quiere decir esto que no haya que ver esas películas porque hacen modelos que a lo mejor no son del todo deseables para nuestros críos? No, quiere decir que se pueden ver, pero siendo conscientes y haciendo educación de que eso está tal o de que eso no es así, o siendo un poco conscientes de que eso no es un modelo a imitar, ¿no? Que puedes ver, por ejemplo, Peter Pan y pasártelo súper chulo, pero a lo mejor no hace falta imitar pues la imagen de que Wendy ya sea la mamá, ¿no? De todos los niños, por ejemplo. Claro. O no por nada, porque va a haber un papá, por ejemplo, y que haya un papá de todos los niños, en fin. Claro. O el tema... que sería Rufio, ¿no? En Hood. Yo qué sé, tema, por ejemplo, Cenicienta, que no es muy bueno imitar, pues por ejemplo, cómo tratan las madrastas a Cenicienta, imagínate, ¿no? Ya está tan mal. Pues son cosas que hay que tener en cuenta en el sentido de no es dejar de verlas, sino es verlas siendo consciente de esto, ¿no? Y explicando las cosas y luego buscando otros referentes que sí que se puedan seguir para que los niños los puedan imitar y los puedan incorporar en su abanico de conductas para que puedan ejercerlas, ¿no? En su vida. Que ahí se podría meter estamos hablando de aprendizaje pasivo, el aprendizaje activo, cogiendo al niño y haciendo una explicación de mira, mi mamá hace esto. Incluso hacer un mínimo role-playing con el niño después de ver una película. Es una forma de utilizar esas películas como herramientas para fomentar los valores que sí que queremos o para reforzar los valores que tal o castigar los valores que no queremos. Claro. Al final hay que tener en cuenta una cosa. Las películas son los cuentos modernos. Quiero decir, de toda la vida el saber popular se ha transmitido a los niños con cuentos, mostrándole ejemplos a imitar o a no imitar. Tema Caperucita Roja, por ejemplo, o tema pues Pedro y el Lobo, ¿no? Son pues cuentecitos, lo que pasa es que ahora son cuentos modernos, ¿no? Por decirlo así, las películas infantiles.
Estamos llamando películas infantiles y realmente ahora mismo son para todos los públicos porque hay gente de 40 años viendo Frozen y disfrutándolo como un niño, Claro. o de 30, y yo voy a seguir viendo películas de Disney. O sea, lo tengo clarísimo, cuando cumpla 50 seguir viendo películas de Disney. Pero claro, son los cuentos modernos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que también nos sirven como para educar. Es como la nueva forma de educar, por decirlo así. ¿De acuerdo? Nueva forma en el sentido de que antes eran los cuentos populares, los cuentos de tal, luego hubo la recopilación esta de los hermanos Grimm, y luego ya, pues La hasta que apareció el formación de las cine. películas, bueno, y Mm. ya lo último con las series. Claro, O sea, hemos pasado yo exactamente. creo que hemos pasado de cuentos, películas y ya directamente a series. Claro. Pero bueno, ahora se va a mezclar Eh, ambas. claro, exactamente. Pues nada, yo lo dejaría aquí. Yo creo que hemos explicado bastantes cosas y que hemos tocado, pues eso, hemos tocado muchos palos y hemos hablado un poco de aprendizaje social, hemos puesto ejemplos de diferentes películas, etcétera. Bueno, se ha O notado un sea poco mi que carencia en Disney, que a lo mejor. al final, ¿sabes lo que pasa? Que Disney es como la empresa por excelencia del sector. Por eso también explicamos en el directo de Mitos Románticos, lo explicamos porque cogíamos pelis de Disney, porque es la compañía más potente en ese aspecto, ¿no? Y son las películas que más se han visto por parte Claro, de los niños. al final son las más Entonces, accesibles, es lo que decimos Disney, piensas. pero realmente podríamos hablar de DreamWorks o de pues, a ver, otras productoras, no sé. Ahora mismo no se me ocurren más productoras, se me ocurren Disney y DreamWorks, A pero, 3 Media y pero vamos, Telecinco. ¿cuál? Telecinco. Bueno, sí, Claro, Tadeo Jones es una película de Telecinco al final. Y cierto, produce de Mediaset. ese tipo de películas. No, y luego también hay películas producidas por televisión española, etcétera. Pero el caso es que al final hablamos de Disney porque es lo más conocido, lo más común y la compañía más potente del sector, no por otra cosa. Claro. Y bueno, es la compañía por la que la gente siente como más apego emocional también, ¿no? Un poco. Es la que más impacto Entonces, crea en la sociedad como tal. claro, Ya sea claro, exacto. en películas, en series, en videojuegos. Kingdom Hearts es una base sólida de películas Disney explicadas. Claro. Y es que no tienes nada parecido con otra productora como DreamWorks. No Exacto. existe un SREC de videojuegos o no sé. No, sí que hay videojuegos de Shrek, lo que pasa Sí, que... pero son de claro. lucha y ya está. Es una castaña de la hostia. A ver, un inciso. Si queréis saber más de este tema, del tema nostalgia, videojuegos, nostalgia, películas, etcétera, hicimos esta semana un directo freestyle hablando sobre todos estos temas. Lo tenéis, bueno, está subido a YouTube o a YouTube. Va a estar subido en breves. Bueno, de todos modos lo tenéis en el Twitch y cuando lo quiten del Twitch pues lo pondremos en YouTube y ya está. Entonces lo podéis consultar, está en los vídeos de nuestro Twitch. Y nada, por mi parte yo creo que poco más podemos decir. Nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado pacientemente durante todo el directo. Seguirnos, por favor, que nos hace un favor enorme si nos seguís tanto en Twitch, sobre todo en Twitch, pero en las demás redes sociales para estar informados de todas las novedades y cuándo vamos a hacer directos y cuándo no. Y nada, nos vemos en el próximo directo entre semana que tenemos que establecer y que podréis saber cuándo es gracias a las redes sociales que vais a seguir a partir de ahora. Y además no solo eso, sino que somos tan interesantes y comentamos temas tan buenos que podéis hacer una cosa maravillosa que es recomendarnos a gente que creéis que le puedan gustar nuestros directos. Y eso nos haría un gran favor. Y por supuesto seguirnos en Twitch si no nos seguís ya. Vale, dicen por aquí, chao guapo, dice Lidiolis, gracias a vosotros, muchas gracias a todos los que nos veis, jolín, sois geniales. Y dicen a seguir así. Jo, pues muchas gracias. Intentaremos seguir así o mejor. Dentro de nada se vienen cositas, van a haber música en el directo. Sí, y esta semana, miércoles o jueves, directo freestyle. O sea que os iremos informando en Instagram, Twitter, etcétera. ¿De acuerdo? Chao, chao. Vale, muchas gracias a todos. Chao. Que paséis buena semana.